Hola, acá estamos de nuevo con estados contables, seguimos. Y en este momento vamos a ver cómo se presentan los famosos balances. El balance o estado patrimonial al cierre del ejercicio. Recuerden que el ejercicio dura 12 meses. Generalmente son al 31 de diciembre, pero no siempre. Las empresas cierran su ejercicio en el mes de menor actividad comercial. Ejemplo, las heladerías, como siempre digo, no van a cerrar el 31 de diciembre, sino que generalmente lo hacen eligiendo algún mes de invierno, junio, julio. Lo que sí, los balances cierran el último día del mes que elijan. Y de menos actividad, ¿por qué? Porque al tener menos movimiento, tienen más tiempo para hacer el arqueo de cada una de las cuentas y cada una de las cosas que necesitan. Y el arqueo se necesita justamente para hacer los posteriores asientos de ajuste, que ustedes ya deben saber hacer algunos, la del arqueo de fondo fijo, amortizaciones, previsiones y demás. Pero vamos a ver cómo se presenta el estado patrimonial o balance. Tiene distintos conjuntos. El primero es el de los activos corrientes. Activo corrientes y activo no corrientes. ¿En qué se diferencia el término de corrientes? Activo corriente quiere decir todas las cuentas que nacen y mueren durante el ejercicio y no perduran más allá de pasado el ejercicio. Generalmente esas cuentas son las que vemos acá en el cuadro. Después, el balance no tiene los mayores de cada una de las cuentas como acá acabo de ponerlos, sino que los puse para que lo vean más claramente. El balance contiene rubros. Los rubros son conjuntos de cuentas y los conjuntos de cuentas que son parecidos en lo que representan. Por ejemplo, el rubro caja y bancos, ¿qué representa? Todo el dinero líquido. Y el orden de cómo se están ubicando los rubros es el orden de liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? El orden de liquidez se le dice es a la mayor velocidad de convertirse en dinero, en efectivo. Y obviamente la caja, valores a depositar, dinero depositado en el banco, fondo fijo y moneda extranjera, son las cuentas de mayor liquidez, o sea que son justamente ya el dinero físico. A eso se le sigue el rubro de inversiones. En el rubro de inversiones vamos a tener cuentas como, en este caso, Banco Nación Plazo Fijo o el banco donde yo tenga un plazo fijo. El plazo fijo es un dinero que yo tengo depositado durante un tiempo determinado, no lo puedo sacar antes de vencer ese plazo fijo porque me reditúa un interés a cambio. Bonos públicos o títulos o acciones privadas de otras empresas. Todas estas cuentas representan al rubro de inversiones. Le sigue en liquidez el rubro de créditos por ventas. El rubro de créditos por ventas contiene a todas las cuentas que representan créditos por cobrar por yo haber hecho una venta en cuenta corriente. Acá tenemos deudores por ventas, que son los deudores comunes, los deudores morosos, que son aquellos que ya pasado su tiempo todavía no me han cancelado, los deudores en gestión judicial, cosas que ya son deudores más difíciles de ser cobrados, que los tiene justamente en poder en nuestro abogado para iniciarles juicio. Y acá viene la previsión, que ustedes la vieron antes. Las previsiones son regularizadoras y van justamente dentro del grupo de créditos de ventas, pero como toda regularizadora, descontando justamente a estas otras cuentas, a deudores por ventas morosos y deudores en gestión judicial. Bien, intereses positivos a devengar, que son regularizadoras de un activo, que son los intereses que van incluidos en algún documento a cobrar, que realmente se van a convertir en intereses positivos, devengados, resultado positivo, una vez que se devenga el tiempo y una vez que venza el documento a cobrar que tenga pendiente. Se le siguen a los rubros que mencioné otros créditos.
Accionistas, que es los accionistas que han comprado nuestras acciones, pero todavía nos deben cancelar con los bienes que ellos deben dar a cambio por tener nuestras acciones. Dividendos a cobrar es una cuenta que representa, una vez que se cierra el balance y se genera la ganancia, esas ganancias se distribuyen y una parte de esa distribución pasan a ser los dividendos que son repartidos entre los accionistas y esa cuenta se llama dividendos a cobrar. Intereses pagados por adelantado, si yo al interés lo pago en efectivo, un interés que debería de ser para meses siguientes, si yo lo estoy cancelando en efectivo, la cuenta es intereses pagados por adelantado. Estas otras ya las conocen. Adelanto al personal es cuando yo le anticipo dinero a mi personal y obviamente ese adelanto yo le doy ese dinero, pero después lo voy a recuperar a fin de mes cuando le pague el sueldo. Anticipo de impuestos, porque hay algunos impuestos que yo debo de pagar anticipadamente. Le seguimos con los rubros por el nivel de disponibilidad o el nivel de liquidez y vienen bienes de cambio. Los bienes de cambio intervienen todas estas cuentas. Materias primas, productos en proceso si se trata de una fábrica que produce algo, mercaderías y anticipo de proveedores. La cuenta anticipo de proveedores es cuando nosotros le anticipamos a nuestros proveedores un dinero. Esto se hace eventualmente para asegurarnos la entrega de una mercadería que necesitamos o bien para congelar el precio, ya que justamente así nos evitaremos el incremento que mes a mes ocurre. El total del activo corriente genera un monto que derivaría de los saldos de todas estas cuentas. Continuamos con el activo no corriente. En el activo no corriente tenemos a los bienes de uso. Dentro de los bienes de uso están todos los bienes de usos, pero debajo de cada uno de ellos existe la cuenta amortizaciones acumuladas rodados o amortizaciones acumuladas inmuebles, que son regularizadoras, que cada año, acuérdense de cuando vimos amortizaciones, se realizan en un asiento de ajuste las amortizaciones de cada uno de los bienes de uso. Esos saldos de las amortizaciones acumuladas de cada uno de esos bienes tiene que figurar dentro del estado patrimonial descontando al activo que está regulando, en este caso el de rodados, en este caso el de inmuebles y después el de maquinarias, así sucesivamente con todos los bienes de uso que tengamos. Activos intangibles, ¿a qué le decimos? A los activos que no podemos tocar, que generalmente son las marcas registradas y los derechos de autor, que tienen valor, y algunos como Coca-Cola, ni imaginar. También los activos intangibles llevan sus amortizaciones acumuladas porque llegado el momento tienen su vencimiento. Si yo sumo el total del activo más el total activo corriente, perdón, y el activo no corriente, voy a obtener el total del activo. Seguimos con las cuentas del pasivo, que también tienen su separación. En deudas comerciales, ustedes ya conocen estas cuentas, deudas financieras son adelantos en cuentas corrientes bancarias o hipotecas a pagar y hay muchas más. Estos son como ejemplos. Deudas sociales, en este rubro figuran todas las deudas que tenemos para con nuestros empleados, ya sean horarios a pagar, sueldos a pagar y las cargas sociales que generan todos estos sueldos. Deudas fiscales son todos los impuestos que generalmente yo cierro un mes y los termino pagando al otro mes. Entonces siempre voy a tener un saldo de IVA a pagar o ingresos brutos a pagar o ganancias a pagar. Otras deudas, y en otras deudas están estas cuentas. Anticipo de clientes. Un cliente me anticipó a mí dinero por una futura venta que yo le haga. Esto se realiza ¿para qué? Para asegurarle al cliente de que va a tener esa mercadería y también para congelar el precio. Dividendos a pagar, ya lo vimos en la parte de los activos, no a cobrar, sino a pagar. Los dividendos son la parte de las ganancias que la empresa tiene que pagar para con sus socios. Alquileres cobrados por adelantado, intereses cobrados por adelantado cuando yo los hago en efectivo. Acá están las previsiones, hay más previsiones, acá puse dos nada más, previsiones por despidos, previsiones por servicios y garantías.
También en el pasivo hay corriente y no corriente, pero es más difícil, o por lo menos nosotros no vamos a ver los pasivos no corrientes, que podrían existir tranquilamente si se tratara de deudas cuyo vencimiento superara el cierre del ejercicio. Por ejemplo, los créditos tomados a 2 años, a 3 años o más. Después tenemos el patrimonio neto, intervenido por las cuentas de capital social, prima de emisión de acciones, que es cuando vendemos las acciones a mayor valor, las reservas legales, que son obligatorias una vez que cerramos el ejercicio y obtenemos ganancias, y el resultado del ejercicio. Como verán, en el estado patrimonial no figuran las cuentas de resultado, ni de positivos ni negativos. Las cuentas de resultado van aparte en el cuadro de resultados. Y ahí tenemos los saldos de todas las cuentas de resultados positivos, de todas las cuentas de resultado negativo, y lo que se obtiene de sumar las de resultado positivo y restarle las de resultado negativo, terminamos obteniendo el monto de la cuenta resultado del ejercicio, que esa sí va a figurar dentro del balance o estado patrimonial. Espero que haya sido clara la explicación de estados contables. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.